Detenete un momento y escucha con calma, sin apuro, sin necesidad de entenderlo todo de inmediato. No estás acá por casualidad. Algo dentro de vos te trajo hasta este mensaje, algo que ya está cansado de repetir los mismos pensamientos, las mismas emociones y las mismas reacciones. Vivimos creyendo que controlamos nuestra vida, pero la mayoría del tiempo es la mente la que nos controla a nosotros. Pensamos que elegimos, pero reaccionamos. Pensamos que decidimos, pero repetimos patrones que fueron instalados hace años sin que nos demos cuenta. Existen leyes invisibles que gobiernan el funcionamiento de la mente humana. No se ven, no se tocan, pero actúan todo el tiempo. No importa si crees en ellas o no, si las conoces o no, porque estas leyes no piden permiso para operar. Determinan cómo interpretas el mundo, cómo te sentís frente a lo que te pasa, cómo tomas decisiones, cómo se va formando tu vida. Cuando no conoces una ley, no sos libre de ella, sos su efecto. Hoy vamos a hablar de las 5 leyes universales de la mente, no como teoría, no como frases motivacionales, sino como principios profundos que están actuando ahora mismo dentro tuyo, mientras escuchas estas palabras. Comprenderlas es importante, pero observarlas en acción dentro de tu propia mente es lo que realmente empieza a despertar tu poder. La ley del mentalismo nos dice que todo lo que vivís tiene su raíz en la mente. No significa que imagines cosas y mágicamente aparezcan, sino algo mucho más profundo. La mente interpreta la realidad y esa interpretación crea tu experiencia interna. Y tu experiencia interna determina cómo actúas en el mundo. No reaccionas a la realidad. Reaccionas a la interpretación que tu mente hace de la realidad. Y esa interpretación no es neutral. Está cargada de pasado, de recuerdos, de heridas, de aprendizajes tempranos, de palabras que alguien dijo una vez y quedaron grabadas, de experiencias que tu mente decidió no olvidar. Por eso muchas personas viven en alerta constante, aunque no haya peligro real. O viven sintiéndose insuficientes, aunque objetivamente no lo sean. O viven esperando que algo salga mal, incluso cuando todo está bien. No es la vida la que genera eso. Es la mente, repitiendo viejos programas. Cuando comprendes esta ley, dejas de pelearte con el mundo y empezás a observar tu mente. Empezás a notar cómo un pensamiento genera una emoción, cómo esa emoción condiciona una acción, y cómo esa acción termina creando un resultado que luego confirma el pensamiento original. Ese es el círculo invisible en el que vive atrapada la mayoría de las personas. Pero cuando lo ves, algo se rompe. No el problema, sino la identificación con él. Y en ese espacio aparece la conciencia. Y la conciencia es el primer paso de la libertad. Tu atención es energía mental. Y la energía siempre fluye hacia donde la dirigís. No importa si lo que miras te gusta o no. Si le prestas atención, lo estás alimentando. La mente no distingue entre atención positiva y atención negativa. Solo entiende presencia sostenida. La mayoría de las personas vive atrapada en pensamientos repetitivos no porque quiera, sino porque nunca aprendió a dirigir su atención. Vive mirando problemas, revisando errores pasados, anticipando futuros negativos. Y luego se pregunta por qué vive cansada, ansiosa o bloqueada. La atención funciona como una lupa. Agranda aquello sobre lo que se posa. Si la colocas sobre el miedo crece. Si la colocas sobre la carencia se vuelve tu estado base. Si la colocas sobre lo que falta, nunca ves lo que está. Esto no significa negar lo difícil. Significa no vivir absorbido por ello. Significa entender que tu atención es un recurso limitado y valioso. Y que cada pensamiento al que volves una y otra vez está consumiendo una parte de tu energía vital. Cuando aprendes a mover tu atención, aunque sea por momentos, empezás a experimentar pequeños cambios internos. Más espacio. Más calma. Más claridad. Y desde ahí, decisiones diferentes.
La incoherencia interna es una de las mayores fuentes de sufrimiento. Pensar una cosa, sentir otra, hacer otra. Decir que querés cambiar, pero actuar desde el miedo. Decir que te valorás, pero tratarte con dureza. Decir que querés paz, pero alimentar conflicto interno. La mente no soporta esa división por mucho tiempo sin consecuencias. Aparecen el cansancio, la ansiedad, la sensación de estar perdido. No porque estés fallando, sino porque estás desconectado de vos mismo. La coherencia no es hacerlo todo perfecto. Es empezar a alinearte. Poco a poco. En pequeños actos. En decisiones simples. En decirte la verdad. En actuar un poco más desde lo que sabes que es auténtico para vos. Cuando empezás a alinearte, algo se calma. Algo se ordena. Y desde ese orden interno, la vida deja de sentirse como una lucha constante. La mente es plástica. Se adapta. Cambia. Pero solo responde a la repetición. No a la intención momentánea. No al deseo ocasional. Sino a lo que haces todos los días, incluso sin darte cuenta. El diálogo interno que sostenés es un entrenamiento constante. Cada pensamiento repetido refuerza una conexión. Cada emoción sostenida refuerza una respuesta. Cada reacción automática refuerza una identidad. Por eso no alcanza con entender. Hay personas que entienden muchísimo y cambian muy poco. Porque el cambio real no ocurre en el nivel intelectual, ocurre en el nivel del hábito mental. La repetición no es rápida. No es espectacular. Pero es poderosa. Y con el tiempo, transforma lo que parecía fijo. Lo que hoy te resulta difícil, mañana puede volverse natural. No porque cambió la vida, sino porque cambiaste vos por dentro. La incoherencia interna es una de las mayores fuentes de sufrimiento. Pensar una cosa, sentir otra, hacer otra. Decir que querés cambiar, pero actuar desde el miedo. Decir que te valorás, pero tratarte con dureza. Decir que querés paz, pero alimentar conflicto interno. La mente no soporta esa división por mucho tiempo sin consecuencias. Aparecen el cansancio, la ansiedad, la sensación de estar perdido. No porque estés fallando, sino porque estás desconectado de vos mismo. La coherencia no es hacerlo todo perfecto. Es empezar a alinearte. Poco a poco. En pequeños actos. En decisiones simples. En decirte la verdad. En actuar un poco más desde lo que sabes que es auténtico para vos. Cuando empezás a alinearte, algo se calma. Algo se ordena. Y desde ese orden interno, la vida deja de sentirse como una lucha constante. Estas 5 leyes no son un destino. Son una herramienta. Están operando en tu vida ahora mismo. La pregunta no es si existen. La pregunta es si las vas a seguir viviendo de forma inconsciente o si vas a empezar a usarlas con conciencia. Despertar tu poder no es convertirte en alguien distinto. Es dejar de vivir dormido dentro de tu propia mente. Es observarte. Comprenderte. Entrenarte. Y cuando eso sucede, sin ruido, sin promesas vacías, sin esfuerzo forzado, empezás a vivir desde un lugar más profundo, más libre, más real.